tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Luis, Carla, Blanca, Gaby, Alfonso, bienvenidos. Vamos a hablar un poco acerca de los dones de Corintiim, Aleph en el capítulo 15, ¿no es cierto? 12, perdón. Vamos a hablar de los 9 dones, que ya más o menos hablamos un poquito la vez anterior. Estos no son, como ya dijimos, todos los dones, ¿no es cierto?, que se mencionan, y además tampoco de esa manera quedan agotados los dones, ¿no es cierto?, porque son solamente algunos que fueron mencionados, citados. Eso no quiere decir que no haya más, pero vamos a estudiar los que sí están mencionados. En primer lugar, la palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. En el pasuk 8, Shaul dice: porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Ruach. Aquí menciona dos dones, ¿no es cierto? Palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. El hecho de que de que los dos sean descritos como palabra de, ¿sí?, indica el medio por el cual deben ser impartidos, ¿sí?, por medio de nuestro hablar. No se trata simplemente de conocimientos acumulados, no es solamente conocimiento, sabiduría acumulada, ¿no es cierto?, ni siquiera de alguien que ha crecido en la comprensión viva de esos conocimientos, no es eso, sino de alguien que tiene el don de transmitirlos, ¿sí? Muchos pueden recibir el don del conocimiento y hasta el don de la sabiduría, pero el don de palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, es relativamente diferente, ¿no es cierto?, a esos otros dos, porque implica la administración de esas cosas que han sido adquiridas hacia afuera, hacia el cuerpo. Conforme al contexto de esta epístola, ¿no es cierto?, la palabra de sabiduría es la palabra acerca del Mashiach, que es lo profundo de Elohim, ¿no es cierto?, predestinado para ser nuestra porción, como dice en el capítulo 1 en varios lugares, pero para los llamados, tanto yahuditas como griegos, el Mashiach es el poder de Yahweh, la sabiduría de Yahweh. Por él están ustedes en el Mashiach Yeshua, a quien Elohim hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Y en el capítulo 2 dice: sin embargo, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con una sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que perecen. Más bien hablamos la sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta que Elohim predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo conoció esta sabiduría, pero si ellos la hubieran, porque si ellos la hubieran conocido, nunca habrían ejecutado en el madero al Maestro glorioso. Más bien, como está escrito: cosas que ojo no vio ni oído oyó, pero que no se han concebido en el pensamiento humano, son las que Elohim ha preparado para los que lo aman. Pero a nosotros Elohim nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Elohim. Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Elohim sino el espíritu de Elohim. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo sino el espíritu que procede de Elohim, para que conozcamos las cosas que Elohim nos ha dado gratuitamente. De estas cosas estamos hablando no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. La palabra de conocimiento es la palabra que imparte un conocimiento general en cuanto a Elohim y a Mashiach, ¿no es cierto? Con respecto a lo sacrificado, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, ¿sí? El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. Si alguien se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debiera saberlo, pero si alguien ama a Elohim, tiene el reconocimiento de él. Por eso, en cuanto a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay sino un solo Elohim. Porque aunque haya algunos llamados Elohim, sea en el cielo o en la tierra, y como hay muchos Elohim y muchos soberanos, sin embargo, para nosotros no hay más que un solo Elohim, el Padre, de quien proceden todas las cosas y para quien vivimos, y un solo soberano, Yahshua el Mashiach, mediante el cual existen todas las cosas y por medio de quien vivimos también nosotros. Sin embargo, no en todos hay este conocimiento, porque algunos que por estar hasta ahora acostumbrados a los ídolos, comen
el alimento como algo sacrificado a los ídolos y su conciencia se contamina por ser débil. O sea que acá está estableciendo claramente la diferencia entre el conocimiento y la palabra de conocimiento. Esto sería un determinado conocimiento y nada más. La palabra de sabiduría proviene principalmente de nuestro Ruach, ¿sí? Y se recibe por revelación. La palabra de conocimiento se deriva principalmente de nuestro entendimiento y se obtiene mediante la enseñanza. Son dos cosas completamente diferentes, ¿no es cierto? Son dos cosas separadas, pero que tienen que trabajar juntas. Nosotros recibimos la enseñanza, la pasamos por el cerebro, ¿no es cierto? La razonamos, la entendemos, esa es la parte de la comprensión, ¿no es cierto? Porque el cerebro nos fue dado para eso, no es que no lo tenemos que usar más, ¿no es cierto? Porque forma parte del alma, no lo tenemos que usar, sí, entendemos todo eso y entonces lo pasamos por el Ruach, que nos da la intuición de esa comprensión a nivel interno realmente, ¿no es cierto? Para poder manifestarlo y empezar a ministrarlo completamente. Esa es la palabra de sabiduría, ¿no es cierto? Para poder emitirlo completamente. Hola Micaela, hola Andrés, bienvenidos. Entonces, el primer don es más profundo que el segundo, ¿no es cierto? O sea, la palabra de sabiduría es más profunda que la palabra de conocimiento, pero se apoya, ¿no es cierto? No obstante, los dos, o sea, y no el hablar de lengua, sino ningún otro de los dones milagrosos encabezan la lista de los dones, se los puso en primer lugar, ¿sí? Y son la manifestación superior del Ruach, ya que estos dos son los ministerios o servicios de más provecho para la edificación de los santos y de la congregación. Todos los demás tienen que estar apoyados en estas dos cosas, porque si no hay conocimiento y no hay sabiduría, los otros dones no sirven para nada, absolutamente, ¿no es cierto? Entonces, estos son los dones más importantes, y él los pone encima de todo y en primer lugar, ¿sí? No es fácil para muchos establecer la diferencia entre la palabra de sabiduría y la de conocimiento. Algunos se confunden en estas cosas y sobre todo si andan mirando un poco en internet van a ver la gran confusión que hay a este respecto, ¿no es cierto? Inclusive muchos invierten y ponen que sabiduría es el conocimiento y viceversa, ¿no es cierto? Pero conforme a Corinthians Aleph, la palabra de sabiduría consiste en proclamar a Mashiach. Si queremos hablar de él, necesitamos la palabra de sabiduría, la cual se va a basar, obviamente, en la palabra de conocimiento, porque no podemos hablar de Mashiach si no lo conocemos previamente. Entonces vienen, por eso que digo que los dos vienen prácticamente juntos. Sin embargo, se puede tener la parte del conocimiento sin tener la parte de la sabiduría. En los capítulos 1 y 2, Shaul subrayó el hecho de que Mashiach es la sabiduría de Elohim, ¿sí? Y que esta es la sabiduría de la cual hablamos. Si vamos a emitir la palabra de sabiduría, entonces necesitamos recibir revelación, ¿sí? La enseñanza simplemente no basta, porque la enseñanza va a quedar hasta ahí, ni nada más, ¿sí? Porque se trata de proclamar al Mashiach que está escondido en las Escrituras. No se trata solamente de ver las Escrituras, se trata más de lo que nos está mostrando justamente el Padre en todos estos días, ¿no es cierto? Ir al fondo de las cosas, no quedar solamente navegando en la superficie. Hay que zambullirse y encontrar esas riquezas que están escondidas. Y esa es la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Entonces necesitamos que el Ruach imparta una visión en nuestro Ruach, y para eso tenemos que disponernos a prestar atención, a escucharlo y también a destinarle el tiempo que sea necesario, ¿no es cierto? La visión de que lo que tenemos que ver es la visión de que Mashiach es lo profundo de Elohim realmente, es la parte más profunda, escondida y al mismo tiempo la parte que se muestra. La palabra que emite a Mashiach como lo profundo de Elohim es la palabra de sabiduría, ¿sí? La cual comunican principalmente los apóstoles y los profetas. Ellos reciben una visión, ¿no es cierto?, una revelación de Mashiach, y todo lo que hablan acerca de él es la palabra de sabiduría. ¿Qué es esa visión? Ay, se me aparecieron unas cosas acá. No, eso no es una visión. Una visión es ver el panorama. Eso es una visión. La visión es cuando él le muestra el cuadro. Cuando él nos muestra el cuadro, ¿sí? De esa manera, eso es una visión y de repente vemos, ¿no es cierto? Entonces, esas son realmente las revelaciones, ¿no? Visiones de cosas y
y toda una serie de... Bueno, en fin, vamos a dejarlo eso. Entonces, cuando descubrimos que todo en las escrituras, todo, habla de Mashiach, porque no hablan de otra cosa las escrituras, que todas las cosas son tipos, son cuadros del plan de Yahweh, entonces en ese momento habremos recibido sabiduría, la sabiduría básica para poder empezar a ver todas y cada una de esas maravillas. Habiendo tenido esa revelación, podemos empezar a buscar cada detallecito. La palabra de conocimiento es la que transmite cosas espirituales, y en particular con respecto a lo que Elohim es y hace, ¿sí? ¿No es cierto? Esta palabra es dada principalmente por los maestros, por eso es la palabra de enseñanza, y no es que no sea necesaria, ¿está? Es sumamente necesaria, se necesita construir esa base sobre la cual se puede después explicar para desarrollar la palabra de sabiduría, ¿no es cierto? Para aplicarla y que la gente pueda ver las partes más profundas. Sin la base tampoco se puede levantar nada, ¿no es cierto? La palabra de sabiduría corresponde a los profetas. La fe y los dones de sanidad. En el Pasuk 9, Shaul dice a otro fe en el mismo Ruach y a otro dones de sanidad en el mismo Ruach. La fe que menciona este Pasuk es la que puede trasladar montes, como se menciona en Corinthians Aleph en el capítulo 13. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo toda la fe necesaria para trasladar los montes, pero no tengo amor, nada soy. Y en Mordejai 11 dice, en respuesta a Yahshua les dijo, tengan fe en Elohim, en verdad les digo que cualquiera que le diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que se va a cumplir lo que dice, así le sucederá. Por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que lo han recibido y lo obtendrán. Todos los creyentes tienen fe en alguna medida, ¿sí? Porque es uno de los frutos que concede el Ruach a todos los que vienen a Mashiach en la fe, como dice Galut en el capítulo 5, es uno de los dones principales, ¿sí? Pero el don espiritual de la fe es manifestado por alguien con una fuerte, inquebrantable confianza en Elohim, realmente en su palabra. O sea, es una cosa muy firme, ¿sí? Sus promesas, el poder de la oración que efectúa milagros, ¿no es cierto? Es una fe muy diferente de la fe que se necesita para creer. Por así decir, la fe que se necesita para creer en Mashiach, que es la fe inicial, ¿sí? Eso también, aunque es un don, no es la misma que se menciona aquí. Esa es una fe inicial y, por así decir, es más pequeña, ¿no es cierto? Que esta otra que se necesita, ya es una fe desarrollada, es una fe que ha crecido, es una fe que ha andado en todo el camino de santificación y ya no tiene el mismo tamaño de una semilla, sino que se ha convertido en un árbol. En el Pasuk 9, Shaul habla también de los dones de sanidad en el mismo Ruach, ¿no es cierto? Estos dones son el poder milagroso que sana diferentes enfermedades. Aunque Elohim aún sana en la actualidad, él nunca deja de hacer las cosas, esa es la realidad. La habilidad del hombre para producir curaciones milagrosas perteneció realmente a los enviados al comienzo de la congregación, y después este don desapareció junto con los otros milagrosos porque, como ya dijimos, eran señales, ¿sí? Y las señales no duran para siempre, porque tienen que dar paso a aquella cosa para la cual que estaban señalizando, ¿no es cierto? Son señales, son avisos, va a venir tal cosa, pero una vez que la cosa llega, la señal tiene que desaparecer, ¿no es cierto? El concepto de sanidad y enfermedad es muy complejo realmente, va a ser estudiado en su momento en las leyes de Yahweh, porque no es tan simple como que las enfermedades son un virus que te viene, que te pega, que te pasa por al lado, que te ataca y que te come. No es así. Las enfermedades son causadas por nuestra desobediencia, y en ese sentido son una transgresión, un pecado y una deuda más que tenemos. Entonces, esas cosas las vamos a estudiar después aparte, ¿está? Porque el tema es sumamente complejo. Pero a lo que vamos acá, sobre todo, es que en aquel momento estos dones de milagro justamente señalaban todas esas cosas que había acabado de producir Mashiach con su muerte y resurrección, ¿no es cierto? Él había traído la libertad a todos los pecadores, en todas las líneas de pecado, los muertos, ¿sí? Los enfermos, todas esas cosas estaban siendo recuperadas y restauradas, ¿no es cierto? ¿Qué es un enfermo? Es una persona que ha recibido un castigo dentro de la ley, como está escrito, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, era justamente una cosa que tenía que arreglar solamente el Mesías. Este es uno de los milagros mesiánicos que solamente
el Mashiach podía realizar. Pero para comprender todas estas cosas es necesario esperar al estudio completo, realmente de las enfermedades, maldiciones, bendiciones, todas esas cosas que lo vamos a ver más adelante porque es todo un tema bastante largo, ¿no es cierto? Si Abba nos permite llegar allá. Milagros, profecía y discernimiento de espíritus. Estos son otros tres que menciona. El Pasuk 10 dice, a otro realizar obras de poder. También conocido como el don de milagro, ¿no es cierto? Depende de las traducciones, ¿no es cierto? Es otro don de señales también y por ese mismo motivo fue temporal. Y que implicaba realizar actos sobrenaturales que pudieran ser atribuidos únicamente al poder de Elohim. Eran cosas fuera de lo común completamente. Por ejemplo, varones israelitas, escuchen estas palabras a Yahshua el Nazareno, un varón aprobado por Yahweh ante ustedes por medio de las obras poderosas y las maravillas y señales que hizo Yahweh entre ustedes por medio de él, como ustedes bien saben, y ahí continúa hablando, ¿no es cierto? Mashiach hizo muchas obras poderosas o milagros, dependen de la traducción, ¿no es cierto? Y maravillas y señales también son cosas sobrenaturales, básicamente, ¿no es cierto? Este don, por ejemplo, fue bastante manifiesto en Shaul, y Elohim hacía milagros extraordinarios mediante las manos de Shaul, de tal manera que hasta llevaban pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo para ponerlos sobre los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían de ellos. Dice más en el capítulo 19. Yo acá voy a preguntarles a ustedes, ¿quién era el que estaba curando en ese momento? ¿Shaul? ¿El pañuelito? Yahweh, por supuesto, siempre es el poder final salía de Yahweh, pero ¿quién era el intermediario en esta cosa, no es cierto? O la fe de las personas que estaban creyendo que eso era posible. La fe es lo que realmente mueve montañas, y ese es el asunto. Por supuesto, estas eran señales que la gente tenía que tomar para comprender y aprender toda una serie de cosas, ¿no es cierto? Sin embargo, así como la gente de Pesaj se negó a salir, ¿no es cierto? Y salieron corriendo delante de la presencia del fuego, y no quisieron entrar en la experiencia de Shavuot porque no tenían miedo, ¿no es cierto? De la misma manera, la gente de Shavuot ha negado muchas cosas, ¿sí? Y han quedado con una parte y nada más, ¿no es cierto? Han quedado con la parte superficial y viendo solamente el resultado, y que se quedan con la magia, por así decir, la magia hecha, ¿no es cierto? En vez de comprender todo el simbolismo y todo lo que eso implicaba realmente. Kefá también manifestó. Shimón entonces les dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de nuestro maestro Yahshua el Mashiach de Nazaret, levántate y anda. Shimón Kefá, después de hacerla salir a todas, se puso de rodillas y oró. Luego, volviéndose hacia el cadáver, dijo, Tabita, levántate. ¿Sí? Ella abrió los ojos y se incorporó. Entonces, Kefá también resucitó muerto, o sea, no son cosas comunes, ¿no es cierto?, que puede hacer cualquiera. Esteban, dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes maravillas y señales entre el pueblo. Felipe también, las multitudes unánimes prestaban atención a lo que decía Felipe al oír y ver los milagros que hacía, ¿sí? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían mientras gritaban con voz fuerte, y muchos paralíticos y cojos quedaban curados. Entonces, todas estas eran cosas que realmente todos los apóstoles de la primera época ha sido registrado que ellos realizaban efectivamente. Hay más ejemplos, por supuesto, pero no vamos a nombrar a todos. Estas señales eran para convencer principalmente a los judíos, porque el primer mensaje estaba ahí dentro del medio judío. Esa era la cosa, ¿no es cierto? Que eran los que tenían que, realmente ellos tenían la primera parte del mensaje, ellos tenían la señal antigua con la cual tenían que mirar así y decir, mira, sí, son iguales, se corresponde. Esta es la señal entonces. ¿Esta es la señal de qué? Esta es la señal de que viene la salvación, de que ha llegado el Mesías, ¿sí? Entonces ellos sabían que la promesa incluía que los muertos recibirían vida, por ejemplo, y esto, aunque sería literal realmente en su debido momento para mostrarlo como señal, ¿sí?, era en sí símbolo de que los que estaban perdidos en pecado bajo el poder de la muerte serían salvados, ¿sí? Esa era la señal, el mensaje que se tenía que transmitir, ¿no es cierto? Y
y que ellos al ver eso comprendieran que las señales estaban indicando la venida del Mesías. En verdad ellos debían haber reconocido las señales, de la misma manera que Mashiach nos dice, presten atención a las señales de los últimos tiempos, ¿no es cierto? Pero los malos dirigentes habían llevado al pueblo a una religión inventada por ellos mismos, ¿no es cierto? Como es la misma de la actualidad, sabemos, y la gente no tenía la comprensión de las promesas, por lo que no pudieron, en su mayoría, porque hubo algunos que sí, establecer la conexión, ¿no es cierto?, entre las promesas y las señales. No consiguieron ver la relación, ¿no es cierto? En la mayoría, hubo gente, sabemos perfectamente que muchos sí se dieron cuenta, ¿sí? Pero después, cuando el mensaje fue llevado a las ovejas perdidas en las naciones, ellas realmente habían perdido todas sus raíces, ¿no es cierto? Y a ellos les faltaba también aquella primera parte con la cual establecer la conexión. Entonces se quedaron con un mensaje de la segunda parte, ¿no es cierto? Las señales, miren qué lindo, ¿no? Lo que hace, o sea, pero no entendieron que tenía que estar relacionado con una promesa primera. Entonces, en ese sentido es que las dos casas siempre deben estar unidas porque una ha guardado cada parte del mensaje. Pero la gente ayer y hoy se queda siempre, normalmente, porque es la tendencia humana, con el impacto, ¿no es cierto?, con la impresión, con ese show, ¿no es cierto?, con esa cosa que, wow, qué bárbaro, ¿no es cierto?, y no busca la esencia interior. Como les dijo Yahshua, en verdad les digo que ustedes me buscan no porque hayan visto los milagros, sino porque comieron de los panes y se saciaron. La gente siempre busca eso, ¿no es cierto?, siempre busca lo que les beneficia, ¿sí?, lo que les impresiona, inclusive porque esto es pan y circo, literalmente. La gente siempre surfea en la superficie, ¿no es cierto? Anda en tablas de surf y lo que tenemos que hacer es zambullirnos, como ya dije, ¿no es cierto? Bucear en las profundidades, esa es la cuestión. Los que insistan en buscar únicamente los beneficios de las señales van a acabar con las manos vacías, porque eso es humo, es solamente humo y nada más, es solamente una señal para que se comprenda lo profundo. Y lo profundo es Mashiach. Pero esto fue así también porque era la época de la multiplicación y de la expansión, era necesario que la expansión se realizara, ¿sí? Y por eso también toda esa época todavía era en parte, y todavía está haciéndolo en este final de esa era, ¿no es cierto? Es una cosa parcial. En el Pasuk 10, Shaul menciona también la profecía. Profetizar es hablar de parte de Elohim y emitir a Elohim, ¿no es cierto? Es hablar de, por, para, ¿no es cierto? Elohim. Lo cual incluye a veces también predecir y vaticinar cosas. Sin embargo, en este contexto no debemos entender la palabra profecía en el sentido de predecir solamente, que es la idea que tiene la gente actualmente, ¿no es cierto? Ya que su principal significado es hablar por el Adón y proclamarlo, ¿sí? O sea, el profeta habla lo que él le envía a decir. Si es amonestación, será amonestación. Si es profecía, alguna cosa que tiene que suceder, será profecía, ¿sí? Pero el profeta no habla por su boca, no dice, ay, y se pone los ojos en blanco y saca alguna de la galera. No se trata de eso. Por supuesto, también puede incluir el elemento, ¿no es cierto? No estamos diciendo que no, sí, y puede incluir el elemento de la predicción, de hablar, de declarar, ¿no es cierto? O de anunciar algo de antemano, pero siempre viniendo de Yahweh. En el Pasuk 10, Shaul añade que a otro le es dado el discernimiento de espíritus. El discernimiento se refiere a distinguir el Ruach que procede de Elohim de aquellos espíritus que no son de Elohim, obviamente. Pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a enseñanzas de demonios. Dice Timoteo Aleph en el 4. Y Hanan Aleph en el capítulo 4 también dice, amados, no crean en toda inspiración, sino prueben las inspiraciones, o sea, los espíritus, si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conozcan el espíritu de Elohim. Toda inspiración que confiesa Yahshua el Mashiach ha venido en carne, procede, que confiesa que Yahshua el Mashiach ha venido en carne, procede de Elohim. Y toda inspiración que no confiesa a Yahshua no procede de Elohim. Este es el espíritu del anti-Mashiach, del cual han oído que habría de venir y que ahora ya está en el mundo. Ciertos individuos poseen la habilidad única de distinguir entre el verdadero mensaje de Elohim y el del engañador, Hasatán, ¿no es cierto?, cuyos métodos incluyen sembrar doctrina errónea y engañosa. Yeshua dijo que muchos vendrían en su nombre y engañarían a muchos, ¿no es cierto?, en Matías 24, pero
El don de discernimiento de espíritu es dado a la novia para protegerla de engaños como estos, justamente. Con todo, como es un don que no todos reciben, los que no lo tienen deberían escuchar a los que sí lo tienen para no caer confundidos, ¿sí? Si estuviéramos todos ligados en la novia, no habría problema, porque sabríamos quiénes tienen ese don y recurriríamos a ellos inmediatamente en caso de tener algún tipo de dudas, ¿no es cierto? Por eso, los dones no son de aplicación personal, sino para el cuerpo. Es fácil aceptar lo que un órgano nos dice cuando estamos dentro del cuerpo. Cuando estamos conectados es bastante fácil aceptar lo que nos dice. Pero si insistimos en estar sueltos en el campo, ¿no es cierto? Piedras, Rolling Stones, ¿no es cierto? Simplemente no tendremos esa conexión horizontal que nos va a ayudar a recibir los beneficios de los dones que Él ha dado a nuestros hermanos. No le da todos los dones a todos. Así que tenemos que estar enganchados para poder usufructuar de todos esos dones. Y esto requiere evidentemente madurez en vida. Finalmente, Saúl concluye el Pasuk 10 diciendo a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Estas lenguas tienen que ser un idioma o un dialecto porque son para comunicación con los hombres y no simplemente voces o sonidos sin significado, ¿sí? Todos quedaron llenos de espíritu de santidad y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el espíritu les concedía expresarse. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. O sea, ellos se dieron cuenta de la cosa, no escucharon, ay, están hablando todos, están borrachos, no se entiende nada, ¿no es cierto? Como dijeron en otra oportunidad. Entonces, ¿cómo es que los oímos hablar cada cual en su propia lengua nativa? ¿Sí? No eran ruiditos, eran idiomas, ¿sí? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia y a Judá, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Misraim y en las regiones de África, más allá de Quirene, y romanos residentes aquí, tanto yahuditas como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas las grandezas de Yahweh. El hablar en lengua genuino y verdadero forma parte de los muchos dones del Ruach, ¿sí? Es uno de los muchos aspectos de la manifestación del Ruach en el hablar. Además, a cada uno les da una manifestación particular del Ruach que será para el bien común, dice Corintillín Aleph en el capítulo 12, ¿no es cierto? Entonces, algunos aseguran que el hablar en lenguas es la evidencia inicial del bautismo en el Ruach, ¿no es cierto? Y que más tarde se convierte en un don del Ruach. Afirman que como evidencia inicial cada creyente tiene que experimentarlo porque si no, no nació de nuevo, ¿no es cierto? Pero que en calidad de don, porque no, como no le cierran bien las cosas, tienen que darle una retorcida a todo. No todos los creyentes lo tienen, porque es cierto, Shaul mismo dice, hablan todos en lengua, lo cual quiere decir claramente que no todos tienen ese don. No obstante, esta enseñanza no tiene ningún fundamento en el Berit Hadashah, para variar, como todas las doctrinas falsas. El Berit Hadashah muestra claramente que hablar en lenguas es solamente uno de los muchos dones del Ruach y que no todos los creyentes lo tienen, como dice Shaul, ¿no es cierto? Tienen todos dones de santidad, de sanidad, todos hablan en lenguas, interpretan, todos no. Entonces, además de que en la actualidad la gente enseña a la otra cómo hablar en lenguas, cómo enrollar la lengua para producir esos sonidos, ¿no es cierto? Eso, en verdad no están hablando en nada, solamente los enseñan a producir ruido, ¿no es cierto? Cosa que cualquier nene puede llegar a hacer y sin entrenamiento, ¿no es cierto? Sabiendo que los dones se reciben en el escrito de Masé queda claro el propósito del don de lengua, ¿no es cierto? ¿Para qué los recibimos? Los oímos hablar en nuestros propios idiomas las grandezas de Yahweh, no estaban hablando cualquier cosa, ¿sí? El don de lenguas no es para traer confusión, sino para hablar de Yahweh, como todos los dones que son de palabra de, ¿no es cierto? Todos los dones que son de la palabra son para hablar de Yahweh y de Mashiach, no de otra cosa, ¿sí? Y a personas que hablan en otro idioma. Esa fue la señal. ¿Cuál es la señal en este momento acá? El fin de Babel. Esa es la señal que se estaba dando. Es el fin de Babel. Todas las lenguas están unificadas y todo el mundo a través del Ruach empieza a comprenderse. Esa era la señal, ese era el mensaje. La gente se quedó haciendo ruiditos raros para llamar la atención. Entonces, esta es la victoria sobre Babel y su confusión de lenguas. La interpretación de lenguas finalmente consiste en traducir justamente
lenguas desconocidas a un idioma que se manejara en el entorno, ¿no es cierto? Que las personas pudieran entender los que estaban presentes. Una persona con el don de interpretación de lenguas podía entender lo que el otro, que el que estaba hablando en lenguas, estaba diciendo, aunque él no conociera el lenguaje que se había usado. Simplemente entendía por dentro, por así decirlo, ¿no es cierto?, lo que la otra persona estaba diciendo. El intérprete de lenguas podía entonces comunicar el mensaje del que hablaba en lenguas a todos los demás para que pudiera comprenderlo, ¿no es cierto? Esta es la novena manifestación del Ruaj. Y como se puede ver, esta es una cosa entre que junto con la otra, dos personas hoy se pueden poner de acuerdo de antemano y levantar cualquier show falso y mentiroso. Bien, habiendo terminado ahora, vamos a terminar acá y vamos. Hola Jorge, buenas tardes. Hola Aarón, hola David, bienvenidos a todos, los veo ahora. Bueno, pero que la charla acá es cortita, ¿no es cierto? Y vamos a pasar entonces todos al Skype, los espero allá. Vayan entrando, que yo tengo que cerrar acá para liberar la cámara y todo. Y los espero allá, así vamos a comentar un poco y seguir charlando. Y ustedes tienen que hablar, porque yo hablo siempre, ¿no es cierto? Hablo ya demasiado. Vamos a hablar un poco acerca de cómo podemos implementar estas cosas en nuestra vida personal para la edificación de la novia. Los espero ya a todos.